Saludos compañeros, sean bienvenidos. Iniciamos las actividades programadas para la presente semana, iniciando una temática nueva derivada de los últimos contenidos desarrollados hasta la fecha, donde ahora estamos hablando en la unidad 2 de lo que es la introducción al análisis e interpretación de estados financieros. Recordando un poco que hemos visto hasta este punto, elementos de conocimiento básico, algunas definiciones, la importancia de los informes financieros y cómo son utilizados para el desarrollo de los análisis financieros. Entonces ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la temática de la realización de este tipo de estudio, de este tipo de análisis crítico, para efectos de poder tomar mejores decisiones en finanzas. Los subcontenidos de la presente semana tienen que ver con el concepto de análisis financiero, los objetivos del análisis de estados financieros, cuáles son los principales métodos de análisis, las distintas etapas del diagnóstico financiero y la interpretación y toma de decisiones derivada del análisis que se puede hacer. La pregunta directriz deriva en el sentido de una interrogante basada en dos aspectos. El primero, ¿qué métodos se utilizan para el análisis e interpretación de los estados financieros? Porque una cosa es necesario determinar que una cosa es el análisis y otra cosa la interpretación. Entonces, esta pregunta se enfoca en dos aspectos basados en lo mismo, ¿verdad? En el mismo insumo, pero en dos dimensiones. La primera que tiene que ver con el análisis y la segunda que tiene que ver con la interpretación. En esta semana vamos a empezar a estudiar una de las herramientas más conocidas de esta disciplina, que es el análisis y la interpretación de estados financieros. De hecho, es considerada como la línea base sobre la cual se construye toda una serie de teorías, conocimientos y técnicas dentro de lo que es la disciplina de finanzas para efectos de realizar una adecuada gestión de recursos. Entonces, ya una vez teniendo todo el conocimiento de línea base que hemos definido en las semanas previas, ahora vamos a entrar de lleno a una temática ya un poco más especializada, un poco más aplicada, donde deriva más la aplicación de herramientas y técnicas más que de conocer en qué consiste cada una. Entonces, por eso se recalca de que estamos ya en una de las partes más esenciales de lo que es la asignatura. El análisis financiero permite evaluar la situación actual y pasada de una organización y prever así su evolución. Es decir, estamos hablando de un horizonte temporal entre vías. La primera, el pasado, que es lo que ya sucedió, los hechos históricos. Segundo, lo actual o lo presente, lo que se está dando en el momento. Y tercero, la perspectiva a futuro. Es decir, lo que el día de mañana depara la organización en función de lo que tiene hoy como realidad vigente. Entonces, el análisis financiero ayuda a un mayor conocimiento de la misma y a la identificación de posibles oportunidades y amenazas. Esta información es de interés para los accionistas y también para otro tipo de agentes involucrados, otros actores, como ya hemos hablado anteriormente, indistintamente, sean internos o externos. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos los aspectos introductorios del análisis e interpretación de estados financieros. La información de estos informes es utilizada por dos tipos de usuarios, como ya hemos mencionado antes, ¿verdad? Internos y externos. Y estos analizan esa información con el objetivo de tomar mejores decisiones en base a sus necesidades. Ya en su momento hablamos qué tipo de decisiones puede tomar un inversionista interno, ¿verdad? Alguien que es dueño de la empresa, y qué tipo de decisiones puede optar a tomar un inversionista externo, ajeno a la organización. El insumo es el mismo, los informes financieros, pero las necesidades de información pueden ser distintas y por lo tanto las decisiones que tomen también. En ese sentido existen varios métodos para realizar el análisis de estados financieros y entre los más importantes, y se recalca, entre los más importantes tenemos el método de análisis horizontal, el método de análisis vertical, el de las tendencias y el de razones financieras. Temas que vamos a revisar de manera individual en las próximas semanas. Es decir, por el momento vamos a hacer un primer acercamiento en qué consiste cada uno de ellos, algunos aspectos claves como su concepto, algunos elementos de fortalezas, debilidades, etcétera. Pero de lleno, esos van a ser contenidos específicos a desarrollar extensamente durante una semana en particular de aquí en adelante. Entonces,
estaríamos haciendo como un primer acercamiento a lo que son esas herramientas de análisis financiero. Se puede entender que el análisis financiero, en base a lo que hemos hablado, es el estudio que se hace a partir de la información financiera que proporciona la empresa y del entorno que la rodea para determinar su situación financiera. Cuando revisamos los registros contables, o sea, la información que se genera en el diario quehacer, ¿verdad? De todas las actividades que se hacen a nivel operativo, podemos ver que esta muestra cifras históricas, hechos cumplidos, que no precisamente revelan el futuro de la organización. Por lo tanto, se hace necesario analizar otro tipo de información cuantitativa y cualitativa que complemente la información contable y permita conocer con exactitud la situación de la empresa. Es decir, si bien es cierto, la contabilidad financiera, que es la que se encarga de registrar hechos pasados, es útil para efectos del análisis financiero, también hay que tomar en cuenta que hay otras ramas de trabajo técnico que pueden servir para el trabajo del financista. Por ejemplo, al hablar de la contabilidad administrativa, que es la que se utiliza para la gestión diaria de un negocio, esa perfectamente puede ser un insumo de ayuda, además de la contabilidad financiera, que es la que se encarga de registrar hechos pasados. ¿Me explico? Entonces, las disciplinas se van manejando, se van acomodando de tal manera que según la necesidad que nosotros tengamos, así se utilizan. Además, se dice la teoría que requerimos información cuantitativa y cualitativa para complementar la información contable. Tenemos claro que el aspecto cuantitativo tiene que ver con el dato, cifra, evidencia, ¿verdad? Lo material. Pero lo cualitativo tiene que ver con elementos no tangibles, elementos de cultura, elementos de clima organizacional, elementos de entorno, ¿verdad? Psicológico, del negocio, y otros elementos por ahí que no son tan fáciles de medir, pero que sí tienen incidencia directamente en el quehacer de una empresa. Por ejemplo, lo que acabamos de vivir por la experiencia de lo de la pandemia por COVID-19. Durante el año 2020 y buena parte del 2021, el entorno laboral en todas aquellas empresas que tuvieron la obligación de hacer que sus empleados se presentaran a trabajar fue bastante dura, bastante difícil, cargada de estrés, de ansiedad y de otros elementos cognitivos por ahí que afectaron grandemente el desempeño laboral. ¿Por qué? Porque la paranoia generada por el temor del contagio, de la complicación de salud o un posible fallecimiento, mermaba la motivación, mermaba la salud mental de la gente. Entonces, esos elementos cualitativos también son susceptibles de ser efectuados, incluidos, perdón, en un análisis por los efectos que esto trae. Entonces, ahí pueden ver ustedes de que no solamente es la muy cifra, el dato el que ocupamos, sino todo aquello que está alrededor de él, ¿verdad? En el ámbito del entorno. Para definir un concepto como tal, ¿verdad? Retomamos uno que está definido por gerencia, que fue acuñado en el 2010, que es muy completo y por eso se les comparte, donde indicamos que el análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera presente y pasada y los resultados de las operaciones en una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. Pueden ver ustedes que este concepto lleva implícito el elemento temporal. Y el elemento temporal lo volvemos a encontrar en las tres dimensiones, pasado, presente y futuro. Significa entonces que esta herramienta presenta la bondad de que el horizonte temporal no es un aspecto restrictivo para su aplicación. ¿Se basa en datos históricos? Sí. ¿Y eso permite que se vea cómo fue el comportamiento pasado? Sí. Pero esa información también nos ayuda a saber cómo estamos hoy, en el presente, ¿verdad? En el día de ahora. Y sobre todo, ese conocimiento, sobre todo ese handicap generado en el pasado y al día de hoy, podemos proyectar hacia el futuro. Podemos estimar cómo podemos estar el día de mañana. Entonces, esas son las bondades del uso de este tipo de herramientas. ¿Para qué nos sirve el análisis financiero como tal? Más allá de su concepto, tenemos que definir qué es lo que busca la aplicación de esta herramienta. Bueno, el análisis financiero busca proporcionar los datos más sobresalientes de forma concreta de los informes financieros, tanto actuales como de años anteriores, para obtener, de ser necesaria, una comparación y así poder tomar decisiones que resulten benéficas para la empresa. Es de recordar que la NIF obliga
a que la presentación de todo informe financiero siempre sea de forma comparativa, es decir, con el periodo inmediato anterior. Eso genera una obligación en términos de cómo se presenta la información financiera contable, porque sobre esa base se puede hacer a priori cierto tipo de análisis, ¿verdad? Entonces no solamente es muy dato del año en cuestión, del año en curso o recién finalizado, sino que siempre pide que se compare contra el dato del año anterior. Eso que nos ayuda a generar las comparaciones que nos dan una idea de cómo tenemos que esperar que los resultados de nuestra empresa se vayan dando en el futuro, ¿verdad? ¿Cómo podemos esperar que se comporte el día de mañana en cuanto a rendimiento? Lo anterior lleva a considerar que el propósito del análisis de los estados financieros es transformar la información de esos informes a una forma que permita utilizarla para conocer la situación financiera y económica de una empresa para facilitar la toma de decisiones. Lo que hemos recalcado, si bien es cierto, los informes financieros presentan estructuras bastante definidas, muy conocidas y que son relativamente fáciles de interpretar, cuando hacemos un análisis financiero, hacemos aún más sencilla su interpretación, porque aislamos algunos elementos, retomamos algunos rubros específicos y son sobre los cuales trabajamos. Y en base a eso, pues, hacemos nuestros análisis. Pero lo que se recalca es que el análisis financiero busca transformar esa información en bruto en información mucho más fácil de utilizar. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. Entonces, en ese aspecto, ¿qué podemos esperar o qué resultados podríamos desear de hacer un buen análisis financiero? Bueno, lo que podemos hacer es que podríamos encontrar soluciones operativas relativas al diario que hacer, a las actividades diarias del negocio, ¿verdad? En el diario caminar. Podemos también ver el apartado de elaboración de planes desde la perspectiva de qué tenemos que hacer hoy para encontrar o obtener un resultado mañana, ¿verdad? Para prever qué es lo que hay que hacer. Se pueden preparar programas de acción también que tienen que ver con el índole, de índole táctico, ¿verdad? De índole de muy corto plazo, ¿verdad? Muy puntual. Podemos también hablar de diseño de políticas que tienen que ver con pautas para la toma de decisiones, ¿verdad? Que regulan en alguna medida el comportamiento y dan algún tipo de directriz, ¿verdad? Sobre cómo hacer algunas cosas. Y evidentemente, pues establecimiento de objetivos, ¿no? Producto de un análisis financiero podemos saber si tenemos potencial para poder entrar a un mercado nuevo que no hemos explotado. Producto de un análisis financiero podemos saber si tenemos que definir el objetivo de cerrar operaciones en una división que no es rentable. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, producto del análisis, definimos puntualmente qué resultado queremos obtener. Y ahí establecemos los objetivos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para hacer un buen análisis de estados financieros? Bueno, para ello lo que necesitamos tener claro es que mediante el análisis elaboramos un diagnóstico, ¿verdad? De la situación económica financiera del negocio. Y para ello tenemos que tener claro lo siguiente. Primero, utilizar toda la información que se considere relevante. Es decir, si un informe financiero lleva 200 páginas de anexo, probablemente no todas las voy a necesitar, sino todas aquellas relevantes para la necesidad de información que tengo en el momento, ¿verdad? Para así ser más ágil a la hora de procesar la información. Utilizar las técnicas correctas de análisis y su correspondiente evaluación. Ya hemos dicho que hay varias técnicas de análisis y lo importante es saber utilizar la correcta según la necesidad de información que tengamos. No es que sea malo utilizarlas todas en ningún momento, pero hay unas que son más puntuales y más aplicadas a una necesidad en específico que podamos tener. Por eso es que se recalca de que hay que utilizar las técnicas correctas. Hay que también realizar el análisis a tiempo, ¿verdad? En el sentido de que, si bien es cierto, puedo ver el pasado, saber cómo estoy ahora y proyectarme para el futuro, pero si hoy, el día de ahora, no tomo las decisiones correctas, de nada me va a servir quererme proyectar hacia el futuro, porque las condiciones que yo defino no van a ser las que voy a obtener, producto de la negligencia de no hacer oportunamente un análisis, ¿verdad? Pero hay que hacerlo a tiempo. Además, hay que determinar una sugerencia de medidas para solucionar problemas tanto internos como externos. Esto es evidente en el sentido de que si se detecta un problema, pues lo importante es resolverlo, ¿verdad? Porque si no, un problema, por pequeño que sea, puede generar serios problemas en el desempeño de un negocio. Y de hecho, hay problemas que si no se tratan, pueden poner en peligro incluso la subsistencia de una empresa. Entonces, por eso es que siempre es conveniente, resultado de un diagnóstico, el establecer medidas para solucionar problemas.
El objetivo puntual del análisis financiero es obtener un diagnóstico, ¿verdad? O sea, puntualmente, ¿qué razón de ser tiene que se haga un análisis financiero? Obtener un diagnóstico, es decir, una foto de cómo estamos al día de hoy, en base a todo lo que ha acontecido desde este día hacia atrás, para efectos desde ahí poder partir para tomar decisiones en otro ámbito. En ese aspecto, el uso del análisis financiero depende de la posición o perspectiva en la que se encuentre la persona que requiera la información, como hemos dicho. No es lo mismo la necesidad de información financiera de un gerente que de un operario, por ejemplo. No es lo mismo la necesidad de información del jefe de talento humano que el de jefe de mercadeo. ¿Explico? Pero siempre tiene que ver con informidad, con necesidad de información, pues, ¿verdad? Igual, también tenemos que tener claro que no es la misma la necesidad de información requerida por un agente interno que por un agente externo. Como ya lo hemos hablado oportunamente. ¿Qué podemos lograr cuando hacemos un análisis financiero y obtenemos los insumos necesarios para un diagnóstico? Bueno, es necesario recordar que el análisis periódico es una herramienta clave, aunque no única, para la gestión correcta de la empresa. Un análisis mensual, por ejemplo, permite acotar con más exactitud la aparición de problemas, pues el periodo de análisis de hechos económicos es pequeño, por lo que lo convierte en un arma muy potente, considerando que a través de esta actividad se revelan varias señales de alerta, o como dice James Van Horn, alertas tempranas, ¿verdad? De ciertos problemas que, como les digo, pueden afectar el desempeño del negocio o incluso poner en riesgo su permanencia en el funcionamiento del mercado. Entre ellas, ¿qué podemos ver? Capacidad de pago deterioradas. Si nosotros como empresas no cumplimos nuestros compromisos con terceros, evidentemente eso va a generar riesgo reputacional, índices de insolvencia, mala imagen corporativa y otras consecuencias por ahí. Insuficiencia de tesorería, no tener suficiente dinero para cubrir los gastos normales del funcionamiento, es un problema muy serio. Saldos excesivos en cuentas por cobrar y por pagar. Recordemos que la cuenta por pagar no es dinero, sino que es un compromiso de pago que yo voy a recibir. Entonces, si tengo altos niveles de cuentas por cobrar, significa que yo no tengo efectivo, no tengo dinero para operar. Y eso me afecta porque tengo que buscar dinero de algún lugar para financiarme. O sea, eso representa un gasto fuerte. Exceso de inventario es igual. Recordemos que el inventario tiene que ver con costos ya hechos, costos unidos. Solo vendiendo las existencias puedo recuperar. Entonces, si el inventario está pegado, está parado en mi negocio, es dinero que estoy perdiendo. Exceso de inversiones a largo plazo, comprometiendo mi liquidez inmediata contra la de largo plazo, ¿verdad? Exceso de deudas o capital, igual por las consecuencias legales que pueden haber. Origen y aplicación de fondos, variación del capital de trabajo, contracción de ventas, deterioro en costos y gastos. Cuando nos referimos al término deterioro en materia de costos y gastos, nos referimos a que haya un exceso, un aumento, un incremento de los mismos. Porque si bien es cierto, son variables requeridas para operar, para funcionar, pero el exceso de los mismos sí genera serios problemas de caja. Entonces hay que tener ese cuidado. Costos financieros elevados, esto está amarrado al hecho de tener demasiada deuda sobre la cual estamos nosotros descansando para financiar operaciones. Cada dólar que pedimos prestado es un dólar que cuesta dinero, ¿verdad? Entonces, en el sentido del pago de intereses, hay que tener mucho cuidado con los montos de deudas a utilizar. Déficit de efectivo, etcétera, ¿verdad? Entre muchas otras cosas que podemos identificar y diagnosticar con un análisis financiero. Ahora, entrando a lo que son los diversos métodos de análisis, podemos decir lo siguiente, que son técnicas específicas, es decir, son técnicas especializadas, ¿verdad? Para conocer el impacto de las transacciones de la entidad en la situación financiera y resultados. Estos métodos se fundamentan en la comparación de valores o en el establecimiento de cocientes. Entre los más importantes tenemos el método de porcientos integrales o análisis vertical, el método de análisis horizontal, el de tendencias y razones por ratios financieros. Realmente, ya le daremos el debido tratamiento a partir de ahora. Básicamente, lo que hay que entender es que cuando hablamos de diagnóstico, ¿verdad?
La mayoría de veces nos imaginamos una hoja de papel con cierta cantidad de cifras y punto, ¿verdad? Así estamos ahora. Pero en términos de finanzas, el ámbito del diagnóstico va más allá. Es decir, tenemos que definir una serie de aristas que van incluidas en el término diagnóstico para entender la dimensión de lo que esa palabra tiene en finanzas. Un diagnóstico financiero no es más que una fotografía general de la salud de la empresa. El resultado final del análisis financiero, en el cual se ve reflejado el estado actual de la empresa y considera variables cuantitativas para ese fin. Este se entiende también como el estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y de la información disponible, además de la contable, para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un área de ella, ¿verdad? Un sector específico. Es decir, el análisis financiero también tiene esa dimensión, que puede ser global, abarcando toda una unidad de negocios, una unidad productiva, o un segmento de la misma, ¿verdad? La información contenida en los estados financieros es la que en primera instancia ayuda a conocer sobre la empresa, pero esto no significa que sea concluyente en un estudio de la situación financiera. Es decir, si bien es cierto, la información es útil y de hecho es medular su utilización, no me da la pauta de que eso me resuelve problemas, sino que yo identifico mediante esos datos problemas y sobre el problema identificado tengo que actuar, ¿sí? Es decir, no es una situación que sea el resultado ya la receta mágica para solucionarlo, no. El análisis financiero me ayuda a medir mis problemas, a identificarlos. Ya después hay que hacer una labor de gestión distinta, adicional, para resolver. La contabilidad muestra cifras históricas, ¿verdad? Que no necesariamente van a determinar el futuro. Hay personas que mencionan, bueno, Lawrence Gitman indica de que si vamos a hacer un análisis financiero y vamos a basarnos en hechos históricos, y sobre esa base queremos manejar nuestra empresa, es como que queramos conducir un vehículo viendo el retrovisor, porque si nos basamos en hechos pasados, descuidamos el presente y obviamente el futuro. Entonces, como decimos, necesitamos información cuantitativa y cualitativa que complemente la información contable. Un análisis integral debe hacerse utilizando, primero, cifras proyectadas, simulación de resultados, proyección de estados financieros, etc. Las simulaciones tienen que ver con el famoso término de análisis de escenarios, ¿verdad? Que puede ser hecho de manera muy coherentemente, muy prácticamente por Excel, ¿verdad? O a través de algún simulador como Crystal Ball, ¿verdad? Que es una aplicación ya específica de simuladores financieros. Pero una buena hoja de Excel estructurada hace maravillas en ese aspecto, ¿verdad? La proyección de estados financieros son los que se conocen, según Scott Beasley, como estados financieros pro forma, ¿verdad? Que son los resultantes de las proyecciones que usted hace a partir de hoy para un periodo futuro. Información cualitativa interna, lo que les mencionaba, que no es sujeto de ser manipulable porque no es algo corpóreo, no es algo físico, algo material, pero que sí tienen incidencia en el negocio porque son elementos que existen en él. Por ejemplo, las ventajas comparativas, la tecnología o el software que se utiliza, con la estructura de la organización, si hay una estructura alta, una estructura plana, si hay una estructura matricial, etcétera. El talento humano, ¿verdad? Todo lo que hay dentro de la parte de la psiquis y el elemento cognitivo de las personas, entre otros, ¿verdad? Entre otros. Hay que tomar en cuenta información del entorno, perspectivas y reglas de juego del sector, la situación económica, política y social del país, entre otros, ¿verdad? Análisis cuantitativo interno, y eso tiene que ver con herramientas propias de finanzas. Por ejemplo, la medición del costo de capital, vínculo entre el costo, volumen y utilidad, análisis marginales, entre otros, ¿verdad? Es válido enfatizar que no existe un análisis financiero en su totalidad, sino que parte de él se considera como información cuantitativa, histórica y proyectada. Es decir, el análisis financiero completo como tal comprende esas dimensiones, ¿verdad? Pero para ello, ¿qué hay que hacer? Verificar todo lo que hemos mencionado hasta el momento. Cifras proyectadas, información cualitativa, cuantitativa y lo del entorno. Para que vean ustedes que no es tan sencillo hablar de un diagnóstico con toda la extensión de la palabra en finanzas, porque comprende una serie de dimensiones que hay que tomar en cuenta. Ahí pueden ver ustedes. El análisis financiero integral comprende esas dimensiones: cuantitativo, cualitativo,
histórico, que es lo que ha pasado, y lo proyectado, que es lo que va hacia el futuro, ¿verdad? Las etapas de un diagnóstico financiero, es decir, además de la dimensión que hemos medido hasta este punto, de qué tamaño, entre comillas, tiene un diagnóstico, hay que ver las distintas etapas. Es decir, un diagnóstico no es algo automático, sino que tiene un proceso, ¿verdad? Una serie de pasos que se deben seguir. En ese aspecto tenemos la etapa preliminar, y es que se debe determinar cuál es el objetivo que se persigue y se puede plantear de tres formas. Es decir, ¿por qué yo hago un análisis financiero? Es la pregunta. Forma 1. Se conoce de un problema en la empresa y se hace un análisis con el fin de determinar causas y solucionarlo. Por ejemplo, se ha detectado de que yo vendo un producto igual del de la competencia, pero a mí me cuesta el doble. Y tiene la misma calidad, el mismo peso, las mismas características, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué a mí como empresa me cuesta el doble producir el mismo artículo? Ah, ok. Ya conocí un problema y ahora vamos a analizar qué vamos a hacer para solucionarlo. Ese es un ejemplo. La forma 2. No se conoce el problema en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la existencia de alguno. Se dice que en la administración, cuando todo está funcionando bien, es cuando hay que empezar a preguntarse por qué. Porque desde la perspectiva administrativa, el que un negocio nunca presente problemas es una señal de alerta. Entonces, ¿qué sucede? Pueden haber muchos problemas que se estén dando, pero no se puedan identificar a priori, sino que hay que hacer un estudio ya profundo al respecto. Entonces, bueno, estamos hoy por hoy en una empresa y queremos saber cómo estamos, hagamos un análisis financiero para ordenarnos a ver si hay algún problema. Ese es el ejemplo típico para el caso de la forma 2. La forma 3 tiene que ver el desarrollo del análisis de un informe, de un análisis, perdón, financiero, basándose en un objetivo específico. Por ejemplo, nuestra empresa va a incursionar en el mercado de bienes y raíces, por ejemplo. Y nuestra empresa lo que hace es dedicarse a la construcción. Entonces va a ser un giro derivado, un giro agregado al core business del negocio, y en base a la experiencia que hemos generado, pues lo podemos hacer, pero hay que hacer el estudio respectivo, ¿verdad? Entonces, ¿es un objetivo claro? Sí, y se tiene que hacer un análisis financiero para poderlo alcanzar. Entonces, ahí sería un ejemplo de cuando tenemos ya un objetivo específico sobre el cual hacemos el análisis financiero. Una vez tenemos claro cuál es la razón del análisis, ya estamos en condiciones de determinar qué información necesitamos. No va a ser la misma información que usted va a necesitar para solucionar el problema de costos que pusimos en el primer ejemplo, que la información financiera que usted va a requerir para solucionar para alcanzar, perdón, el objetivo de dedicarse a las bienes raíces, como hablábamos en el apartado 3, ¿verdad? ¿Todos ocupan información financiera? Sí, pero la información financiera particular es diferente para cada caso, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro eso, porque si a la hora de hacer un análisis nos topamos con que no tenemos la información adecuada y completa, entonces el resultado del análisis no va a ser el esperado, ¿verdad? Van a verse conclusiones muy limitadas, con un gran sesgo de, de diferencia, ¿verdad? Con una gran brecha entre lo que es la realidad y lo que tenemos que identificar. Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? De contar con todos los insumos necesarios para hacerlo. Eso era cuando hablamos de la etapa preliminar, o sea, lo que se hace antes. Después tenemos el análisis formal, que es la segunda etapa. Aquí es donde recopilamos toda la información, de acuerdo a los requerimientos del análisis y su disponibilidad. Y la información es agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices, y se considera la parte mecánica del análisis. Es decir, primero era identificar para qué vamos a hacer un análisis. Segundo, una vez teniendo claro para qué hacemos un análisis, tenemos que ir a buscar la información requerida para eso que tenemos como objetivo. Entonces, una vez la tenemos toda, la información requerida, la procesamos y la convertimos en informes en papel a gráficos, cuadros y otros elementos por ahí, matrices, que nos van a dar una pauta más clara de la información disponible al momento. Y la etapa C, la tercera, que es la etapa del análisis real. Esta es la parte culminante del análisis, donde se hace el estudio formal de toda la información organizada en la etapa anterior. Da inicio a la emisión de juicios acerca de los índices mediante el detalle de la metodología de comparación para encontrar las insuficiencias. Es decir, aquí ya estamos con la parte práctica, la parte viva del análisis.
Porque, si bien es cierto, cualquiera puede decir que el análisis es una labor meramente de escritorio, pero también comprende muchos aspectos de gestión, ¿verdad? Definir un objetivo claro de por qué hacemos un análisis es el claro ejemplo. Porque en base al objetivo, yo así defino qué información requiero, ¿verdad? Y sobre esa base, pues trabajo. Entonces, se estudian las principales razones financieras con el objetivo de que ayuden a emitir una acción o diagnóstico esperado. Un pequeñito ejemplo que podemos compartir para efectos de un modelo de diagnóstico tiene que ver con dos posibles escenarios, utilizando una razón o índice financiero, que se llama rotación de activos total. Y aquí la pueden ver. Tenemos, en el caso de la rotación de activos totales, hay dos resultados: alta rotación, baja rotación. Cuando hay baja rotación, ¿qué significa? Que los fondos están ociosos, es decir, que nuestro dinero invertido en activos no está dando verdaderos beneficios económicos. Cuando están así, identificamos dos cosas: factores que podemos controlar, que son los que están dentro de la empresa, y factores que no podemos controlar, pero sí se les da seguimiento por el efecto que tienen sobre el negocio. Entonces, entre los controlables, tenemos ineficiencias administrativas, inadecuada gestión de crédito y cobranza. Son aspectos que nosotros dentro de la empresa podemos resolver, porque son propios de la estructura, ¿verdad? Y tienen que ver con el diario que hacer. En el aspecto incontrolable, no. Podemos ver, por ejemplo, mala situación de la economía o del sector. Si la economía está recalentada, estamos en recesión, ¿qué podemos hacer? Nada, ¿verdad? Entonces, ni modo. También puede ser que sea un alto grado de competencia, que es otro elemento muy común actualmente en los negocios, ¿verdad? Elevados niveles de competencia, y eso no lo podemos controlar, ¿verdad? Por las mismas reglas de mercado, entonces, así podemos ver. Por otro lado, cuando hay una alta rotación de activos, es un factor positivo, por un lado, y peligroso, por otro, al mismo tiempo. ¿Cuándo es un factor positivo? Cuando hay adecuado manejo de crédito y cobranza. Es decir, cuando el crédito que yo estoy otorgando lo recupero oportunamente en términos de dinero. Si no me desfinancio, no me descuadro, ¿verdad? Si mis recursos disponibles y no tengo que endeudarme para poder operar. ¿Cuándo es un factor peligroso? Cuando hay insuficiente capital de trabajo, que recordemos que es necesario para operar, ¿verdad? Para el diario que hacer, así como algunas rígidas políticas de crédito. Pueden ver ustedes entonces que con una variable como tal, hay dos escenarios y para cada escenario hay una serie de decisiones. Igual acá con la parte de rotación de inventarios, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces pueden ver ustedes de que la interpretación y toma de decisiones se basa en que, teniendo un insumo como tal, definimos escenarios, ¿verdad? O resultados esperados. Y en base a eso tomamos acciones, ¿ya? Ya teniendo toda esta trazabilidad de actividades a seguir en caso de un resultado, ya resulta más fácil poder atender una emergencia de este tipo, ¿verdad? O bien aprovechar una oportunidad que no se había identificado. Para ir cerrando, el análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones del negocio, con el objetivo de establecer mejores estimaciones y predicciones posibles sobre condiciones y resultados futuros. El propósito del análisis de estados financieros es transformar la información de estos informes en una forma que permita utilizarla para conocer la situación financiera y económica de la empresa, facilitando así la toma de decisiones. El análisis financiero permite identificar señales de alerta temprana en el desempeño global del negocio. Es decir, me permite identificar alertas, alarmas que yo puedo retomar para efectos de cambiar algunos elementos de gestión que están equivocados. O bien, seguir aprovechando y potenciar más aquellos que sean convenientes hacer. Un análisis financiero integral requiere del uso de información cuantitativa, cualitativa, así como de datos históricos y proyectados. Lo que les he mencionado, en todas las dimensiones posibles. Física, psicológica, ¿verdad? Que es la cuantitativa y cualitativa. En el ámbito de datos históricos, el pasado, y proyectados, que es el futuro. Las etapas del análisis financiero son la etapa preliminar, etapa de análisis y etapas de análisis real, ¿verdad? Las tres etapas que acabamos de ver. Para la presente semana hay una actividad que es un quiz diagnóstico, ¿verdad? En el que cada estudiante resuelve el quiz diagnóstico sobre análisis e interpretación de estados financieros.
Fecha límite para su entrega el domingo de esta semana a la medianoche. Será un quiz y por tratarse de evaluación diagnóstica no se le ha asignado ponderación, ¿verdad? Pero es necesario que lo haga. Se les comparte un recurso complementario, ¿verdad? Que tiene que ver con un video sobre las herramientas básicas para el análisis de estados financieros. De hecho, eso es como parte complementaria a lo que hemos hablado, porque siempre es necesario conocer la opinión de diversos autores al respecto, ¿verdad? Sobre qué perspectiva tienen de cada uno de los análisis y cuál es, según ellos, el más conveniente de utilizar en tal momento, ¿verdad? Entonces es bueno conocer diversas opiniones, no solo la de los textos, ¿verdad? Que tenemos de guía, sino la de otras personas que comparten, pues, conocimiento en ese ámbito. Aquí hay un espacio para las preguntas que pueden ser hechas a través del grupo de WhatsApp o en la plataforma, ¿verdad? Para efectos de aclarar cualquier inquietud. Y por lo demás, únicamente me queda darles las gracias por el tiempo y el espacio. Seguimos entonces en contacto, jóvenes. Cualquier cosa estaríamos al pendiente y nos veríamos en la próxima oportunidad. Hasta luego.